Ok. Denme un minuto, por favor. Y ya les comparto mi pantalla. Ok. Ok. Listo. Bueno, para comenzar, nosotros vamos a hablar un poco sobre Four Seasons. Déjenme saber, ya que te voy a activar el micrófono y déjame saber si la pantalla la están viendo, porque me ha pasado que inicio y pues cuando me doy cuenta definitivamente no está trabajando el compartir la pantalla. Entonces, Jackie, déjame saber, ya tienes activado el micrófono. Sí, Katy, estamos viendo la pantalla. No te veo a ti, sí, pero sí veo lo que estás compartiendo. Ok, no hay problema, ya a partir de este momento me van a comenzar a ver. Listo. Bueno, Okay. qué gusto saludarlos a todos desde Bogotá, Colombia. Yo sé que las personas que nos están acompañando están en México. Me encanta este público porque pues definitivamente con ustedes he compartido muchas experiencias y puedo decir que he aprendido mucho allá, en ese país que hoy puedo decir que quiero tanto. Les comento lo siguiente, antes de comenzar, quién es estándar y como de fondo les quiero mostrar un video muy corto, dura 38 segundos, de una imagen o más bien un momento que fue muy representativo para nosotros cuando cumplimos los 100 años. Y se los voy a poner en pantalla en este momento. Permítanme un minuto, muevo esto para acá para que ustedes lo puedan ver. Jackie, ¿Sí? no apagues tu micrófono y déjame saber si están viendo el logotipo de CMP con fondo azul. Sí, sí, lo estamos viendo, Ok, Katy. ahí va. Bueno, y este video se los comparto por lo siguiente. Resulta que cuando nosotros cumplimos 100 años, que fue hace en 2019, ya podemos decir que hoy tenemos 102, ya casi 103 años, nosotros fuimos los que hicimos la apertura de la Bolsa de Valores de Nueva York el día de nuestro cumpleaños. ¿A qué quiero llegar con esto hacia ustedes? Y es comentarles que la compañía como tal tiene una fortaleza y un pulmón financiero bastante grande y no es lo mismo cuando nosotros compramos o adquirimos cualquiera de los ítems o refacciones en cualquier lugar, a diferencia de una compañía que tiene tantos años de experiencia y que tiene un movimiento bastante representativo. Antes de comenzar, les quiero comentar algo sobre la crisis que hemos estado viviendo a día de hoy, y es toda la parte de semiconductores que hacen falta, la parte de los transportes, todo lo que tiene que ver con la falta de transporte que hay en el mundo entero y que se ha complicado. Entonces, en el tema estándar, por nosotros al ser fabricantes de la mayoría de nuestros ítems, sí nos ha afectado, claro que sí, pero no tanto como a otras compañías pues que dependían de los fabricantes. Por eso nosotros tenemos a hoy, aún seguimos teniendo un fill rate muy alto y trabajamos en pro de mantenernos a nivel con nuestros clientes y que no les haga falta nada. A modo sorpresa, muchos de los clientes que en algún momento habían, digamos que decidido alguna marca por dinero, por precio, por todo esto, están retornando a estándar, buscando una solución para poder suplir la necesidad de su mercado, bien sea Europa, Asia, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica, lo estamos nosotros supliendo de manera organizada. Esto quiere decir que además de que somos una compañía organizada, cada vez nos estamos fortaleciendo más en el mercado. Bien, para continuar, les quiero comentar lo siguiente. Vamos a pasar ahora sí a nuestra presentación. Mi nombre es Caterine Rodríguez, ingeniera electrónica, amante de los vehículos, motores y demás. Entonces, hoy vamos a hablar de varios pasos que tiene el sistema de aire acondicionado y las fallas que presentan constantemente. ¿De dónde salen estas fallas y por qué nosotros seleccionamos como esos tips para poderlos traer hoy a esta presentación? Entonces, para iniciar, les voy a hablar del sistema, vamos a hablar un poco del fan clutch y vamos a hablar del compresor. ¿Qué vamos a ver en cada una de ellas? Los tipos, por ejemplo, en los compresores, de qué tipo hay y cuáles son los que hay en los vehículos, cuáles son las constantes fallas que se presentan y algunas de las imágenes con las que nosotros podemos relacionar las posibles soluciones que encontramos a nuestro alcance. Entonces,
yo tengo que estar aquí pendiente de las personas que van ingresando, entonces cuando yo esté mirando para otro lado, no es que no esté concentrada en ustedes, sino que estoy viendo las demás pantallas para poder completar la presentación. Bien. Si alguien del grupo tiene alguna pregunta, solamente levanten la mano y déjenme saber que yo voy a estar muy pendiente o escríbanme al chat. Es más, preferiría que me escribieran al chat para poder dar respuesta, ya que iba a estar leyendo las preguntas que ustedes tengan y de esa manera pues dar respuesta a cada una de ellas. Vamos a entrar de una vez a la presentación para no dar muchas vueltas, igual ya aquí ya hice una presentación y ya podemos avanzar. Bien. Permítanme aquí que esto no quiere arrancar. Okay. Bueno, las marcas que nosotros manejamos en Standard Motor Products en cuanto a sistemas de aire acondicionado son dos. Son las dos más representativas para nuestros mercados. Una es Four Seasons y la otra es Hayden, como lo pueden ver aquí. ¿Sí? Estas dos marcas son, nosotros tenemos siempre dentro de nuestro desarrollo de productos una marca que es top en todo el desarrollo, en todo lo que tiene que ver con calidad y demás, y otra marca que es nuestro caballito de batalla, con la cual competimos en los diferentes mercados. En el caso de Hayden y Four Seasons se reconoce mucho por la fabricación de los compresores, el 88% de estos compresores los fabricamos nosotros mismos. Tenemos fabricación en diferentes partes, tenemos compresores nuevos y tenemos compresores remanufacturados. Cuando hablamos de los remanufacturados, hacemos un proceso especial para que haga todo, se limpie absolutamente todo, se hace como un ensamblaje nuevo, se hacen pruebas de compresión, se hacen pruebas de fugas y ahí sí se deja el compresor como para poderlo poner en momento de venta, ¿bien? Y en Hayden lo más representativo que nosotros tenemos son los fan clutch, nos lo solicitan mucho y es una línea que está en bastante crecimiento. Incluso les comento lo siguiente, para las personas que todos nos ha pasado, la pandemia, han vivido toda la enfermedad y todo esto, cada vez sellan más sus vehículos y es como una cápsula en la que se mueven, entonces el sistema de aire acondicionado es de los elementos que más se disparó en reparación. Aquellos que no tenían sistemas de aire acondicionado dentro de su vehículo lo instalaron o lo repararon para poder mantener el vehículo en movimiento de una manera segura en cuanto al tema de la pandemia. Por eso son líneas que en este momento están en crecimiento. Bien. Aquí podemos encontrar lo siguiente. Vamos a hablar un poco del sistema. El sistema de aire acondicionado, cómo nosotros desde la perilla del vehículo podemos encontrar, o para nosotros es tan fácil estirar la mano, poder girar y hacer toda una función. Oye, tengo calor, tengo mucho calor, vamos a colocarlo en frío. Tengo mucho frío, vamos a colocarlo caliente. Se empañó el vidrio. Todo este sistema de aire acondicionado nos ayuda desde una perilla, desde un clip, pero todos esos elementos que están detrás es donde nosotros entramos a funcionar y a fabricar. El fan clutch. Aquí nosotros vemos una de las primeras imágenes de los fan clutch. Fan clutch hay muchos tipos y de accionar diferente. Hay unos que se accionan por partes térmicas, hay otros que se accionan por sistemas térmicos, pero controlados de manera electrónica. Entonces, todo eso lo vamos a ver en este entrenamiento y lo vamos a trabajar. ¿Qué encontramos nosotros en el mercado y cómo lo relacionamos? De esta manera, vemos estos tipos de logos, diría yo, en los vehículos y podemos encontrar que cada uno de ellos en ocasiones nos pierde. Cuando nosotros estamos en un vehículo nuevo u otro vehículo que no sea el que nosotros normalmente andamos, que alguien nos recogió, que nos va a llevar, nos confunden mucho estas señales. Entonces, hay muchas formas de verlo. Y como ustedes pueden ver, de acuerdo a la luz de tablero o a las perillas donde está, van a tener diferentes logotipos. Cada fabricante es libre de colocar el logotipo que desee para poder trabajar. Bien, ahora bien, vamos a ir el paso a paso y a describir todo el sistema. El sistema como tal tiene radiadores o condensadores, evaporadores, de acuerdo al caso que se requiera, si queremos temperatura caliente o fría, y lo podemos variar de acuerdo al compresor y fan clutch que se vaya engranando, que vaya haciendo un trabajo conjunto con todo el motor y que cada vez sea menos el consumo, sea más o menos eficiente. Todo eso depende de la fabricación de todas y cada una de las piezas. Entonces, aquí está un ejemplo de un sistema de aire acondicionado donde aparece el radiador, pues el evaporador, el condensador, el compresor y la válvula de expansión. Son como los elementos principales. Yo les comento lo siguiente y me parece un dato bastante representativo, y es que el primer vehículo que tuvo un sistema de aire acondicionado fue el Packard. Ese Packard fue en el año 1939. El sistema de aire acondicionado de por sí nace
hace muchos, pero muchísimos años, y el primer indicio que hubo es cuando las personas querían tomar algo frío y dentro de una jarrita de barro dejaban mucho líquido o lo que necesitaran refrigerar y lo ponían en una ventana donde hubiese mucho paso de aire. Lo dejaban allí y así era como mantenían muchos elementos fríos. Posterior a eso, pues se hicieron primero los aires, o más bien la refrigeración para casas o para otros oficios. Y digamos que dentro del desarrollo, ya en el año 39 aparece el vehículo Packard con este sistema de aire acondicionado. ¿Qué es lo gracioso de todo esto? Y digo gracioso para nosotros hoy día, porque el sistema como tal estaba en la parte trasera del vehículo. Hoy día pues lo encontramos al frente, al lado del motor, incluso pues ya con unas mangueras y con unos conductos muy estilizados para poder llevar a cabo el proceso. En ese entonces no era así, estaba en la parte de atrás del vehículo y era, digamos que muy difícil su funcionamiento porque había que ir hasta atrás para poder encenderlo o apagarlo. Y si lo dejábamos encendido, pues él mantenía encendido todo el tiempo. No había una manera de apagarlo como hoy lo hacemos tan fácil. Entonces, todo este desarrollo y digamos que el proceso, les cuento esto porque es importante para nosotros conocer la base para poder entender cómo funciona el sistema y cómo podemos reparar, quitar o cambiar. Si nosotros no conocemos las bases y no conocemos cómo funciona el sistema, pues definitivamente lo que vamos a hacer es perder el tiempo y dar muchas vueltas, preguntarle a alguien que de repente nos va a enredar más y terminar de dañar lo que conocemos como el sistema de aire acondicionado. Estas fueron las bases entonces para iniciar y ya vamos a entrar al sistema. Bien, el sistema como tal se compone de 4 partes principales y esta parte me encanta contarla porque cuando yo comencé a estudiar todo lo que tenía que ver con el sistema de aire acondicionado, mi cabeza no podía analizar o entender, descifrar cómo es que trabaja el sistema de aire acondicionado. Entonces, dentro de las cosas que me sorprendió muchísimo, era que yo decía, bueno, si hay, miren, no el error, porque cuando uno desconoce, no comete errores, sino que trata de entender muchas cosas con conceptos cerrados. Entonces, yo decía, bueno, si hay un aire que está circulando allí, cómo es que de repente está caliente, después está frío y nos permite a nosotros controlarlo. Y era yo decía, no puede ser. ¿Qué pasa? Que lo que está allí no es aire exactamente, lo que tenemos ahí es un gas. Gas. El gas tiene un comportamiento especial. No es lo mismo tener aire, no es lo mismo tener agua, no es lo mismo tener otro, otra cosa que puede estar allí adentro, otro elemento que pueda estar circulando allí. Entonces, ¿qué encontramos nosotros aquí en este sistema? Que hay una válvula de expansión, que hay un evaporador, que hay una condensación y que hay una compresión. ¿Y cómo funciona todo este proceso? Que la válvula de expansión, y aquí entra nuestro proceso en fabricación, nosotros hacemos la válvula, vendemos también el condensador, fabricamos también el evaporador y el compresor, que es la parte más importante, o el corazón del sistema de aire acondicionado. Desde cualquier parte podemos nosotros entender el sistema. Entonces, la válvula de expansión, expande, da mucho espacio para poder trabajar estas partículas que están circulando. ¿Cuáles partículas? Las partículas de gas que ya habíamos hablado. Entonces, la válvula de expansión viene circulando, y vamos a comenzar aquí por la parte superior donde aparece como rosado, y aquí viene circulando todo ese gas, ¿cierto? La válvula de expansión hace ese procedimiento, expande, divide todas esas partículas, las envía a un espacio, digamos que más grande, y en ese momento, cuando se expande, la temperatura de ese gas baja. Es su condición, es su forma de trabajar. Y es por eso que en el momento en que comienza la evaporación, es decir, que comienza a circular por lo que nosotros conocemos como el evaporador, un radiador que tiene forma de radiador, y por allí pasa y comienza a circular y allí podemos obtener ese aire frío. Entonces, esa evaporación que pasa allí llega a un momento en el que se encuentra con el compresor. Y el compresor como tal, ¿qué hace? Si la válvula de expansión expandía y ponía todas esas partículas sueltas, el compresor hace el proceso contrario. ¿Y cuál es el proceso contrario? Va a comprimir todas esas partículas y las va a poner muy juntas. Cuando las partículas están juntas, su respuesta natural es que se va a llevar a una temperatura elevada. Es su comportamiento natural y esa es la función del compresor como tal. Poder hacer ese juntar todas esas partículas para que la temperatura sea lo suficientemente alta y llevarlo al proceso de condensación.
Bien, entonces aquí nosotros podemos encontrar todo el proceso ya completo. ¿Qué es relevante tener en cuenta? Que lo que hay dentro del sistema es un gas. ¿Qué gas estamos hablando? R134 y hoy día hay uno que se llama 1234YF. Son dos gases totalmente distintos. Aunque cumplen la misma función, cada uno de ellos va en diferentes tipos de vehículos. Cada vez se utiliza más el YF porque es menos contaminante para el medio ambiente y tiene unas funciones que lo hacen más eficientes dentro del sistema. El YF todavía no se ve mucho en vehículos, se ve en Peugeot y en vehículos europeos. El resto aparece con 134, que es lo que normalmente se maneja. Antiguamente habían otros tipos de gases, pero cada vez son menos comunes en los vehículos. Bien, yo voy a estar aquí pendiente de ustedes y voy aquí a minimizar esto para poder ver el chat. Y si tienen preguntas, igual son bienvenidas, ¿vale? Ok. Aquí vamos a una descripción rápida y entramos a entender, listo, ese es el proceso del sistema de aire acondicionado, pero ¿cuál es el objetivo de ese sistema? El objetivo de ese sistema es lograr una climatización. ¿Y cuál es la climatización? Ponerlo en aire, ponerlo en caliente, ponerlo frío, de acuerdo a la necesidad del ser humano que esté dentro del vehículo. Y lo que quiere él lo pueda manipular fácilmente. ¿Qué elementos deberíamos nosotros tener en cuenta como técnicos, como mecánicos, como alguien que va a cambiar una pieza o si tenemos nuestro vehículo? Que el filtrado y la limpieza y la purificación del aire, o sea, la climatización va a depender de todo ese proceso. ¿Qué pasa si nuestro filtro está contaminado? Entonces, si está contaminado, lo que vamos a tener como resultado es una cantidad de elementos que posiblemente nos van a incluso a oler mal, a incomodar y demás. Estos son procesos para el ser humano, ¿cierto? Pero además de todo, no, o sea, para nosotros, oye, qué feo que huela mal, qué incómodo y todo. Pero hay otra cosa más, y es que si el proceso de filtrado no se está haciendo correctamente, todas las partículas que se puedan ir dentro del sistema pueden afectar cualquiera de los componentes que hacen parte de este sistema. Recordemos que por allí está pasando circuitos muy pequeños y todo el aire va a circular por allí. Entonces, todo el filtrado, limpieza, purificación es importante tanto para el que está conduciendo como para el sistema. Todo el mantenimiento, hay máquinas especializadas con las que se hace el procedimiento de mantenimiento. El sistema de aire acondicionado no se debería hacer un mantenimiento manual. O díganme ustedes cómo pueden tener el gas en las manos. El gas en las manos no se puede tener. Por eso se necesita una máquina que recicle ese gas, que lo guarde, que le haga un proceso de limpieza, lo que llaman un flushing, hace un proceso de limpieza dentro del sistema y posterior a ello se coloca nuevamente el gas o se coloca el gas que haga falta o se coloca un nuevo gas dependiendo de lo que requiera el vehículo. Pero si vamos a hablar de sistemas de aire acondicionado, es un proceso que está muy mecanizado. La mayoría de mantenimientos se deberían hacer con una máquina especializada. El control de la humedad es sumamente representativo para este procedimiento debido a que la humedad como tal, al ser elementos que tienen diferentes tipos de metales en todo el procedimiento, en todo el conducto, en todas las conexiones, va a afectar muchísimo si tenemos humedad dentro del sistema. Además que, como lo sabemos, la humedad genera malos olores también. El control de la temperatura. Entonces, imagínense ustedes que vayan en su vehículo y quieran frío y en vez de frío les dé calor, o que en vez de calor les dé frío, o que si ustedes quieren controlar algo no puedan hacerlo. Ese sistema es controlado y tanto el fan clutch como el compresor como el resto de piezas tienen que estar trabajando en un engranaje uno con el otro para poder dar el resultado que el vehículo requiere. Y lo importante es mantener también el movimiento y la circulación del aire dentro del vehículo. ¿Por qué? Hay momentos que lo que nosotros deseamos es desempañar el vidrio. Realmente no queremos tanto frío, no queremos tanto calor y lo que deseamos nosotros es desempañar los vidrios para poder tener visibilidad. Es la prioridad en ese momento. Entonces el movimiento y la circulación del aire van a depender también tanto de la potencia que tengamos en el momento de entrega del aire acondicionado como que los conductos estén correctamente pues limpios y sin obstáculos para que puedan hacer su correcta entrega. Bien, obviamente allí vamos a necesitar de los filtros y demás. ¿Cuáles son las fallas más comunes que nosotros encontramos o cuáles son las causas, digamos, que generan muchas fallas? Y es que no me lo van a creer, pero una instalación inadecuada
un ítem o un repuesto que no corresponda, que esté adaptado, una conexión que no esté en su punto correcto, nos va a generar muchísimos inconvenientes a nosotros. Si le colocamos más o menos cantidad de refrigerante, normalmente la gente o los que no conocen, colocan el refrigerante a la cantidad que dé, si cabe, pues entonces echémoslo a lo que dé. Y pues no, realmente ese no es el procedimiento porque el compresor incluso va a necesitar unos espacios para moverse. Entonces es importante tener claro la cantidad de refrigerante que necesitamos. ¿Dónde buscamos eso? Bueno, pues yo les voy a mostrar más adelante dónde están los datos específicos para cada uno de los vehículos. Tenemos un problema si tenemos mucho refrigerante, pero si hay ausencia de fluido también tenemos inconveniente. Por eso vienen unas marquillas especiales, tal cual como viene el aceite, para poder entregar al vehículo lo que él necesita. Y como siempre la humedad. La humedad es de las cosas más impactantes, de los daños más frecuentes y que generan mucho trabajo en los vehículos. Encontrar un punto húmedo es complejo en un sistema que es tan completo y tan complejo. Bien, entonces pasamos aquí. Les voy a mostrar un pequeño video también de nuestra fábrica. Aquí a lo que quiero llegar con ustedes en esto es que conozcan nuestra compañía, pero que también vean cómo son nuestras entregas, cómo nosotros hacemos estos empaques y cuántos, hablamos de 40,000 metros cuadrados en nuestra fábrica de aire acondicionado. Es un video también muy corto y se los voy a compartir. Bien. Ok, listo. Entonces, de aquí vamos a pasar. Esa es una descripción, como les decía, de nuestra fábrica, de cómo hacemos las cosas, de qué tan grande es. Es una de las fábricas que nosotros tenemos para sistemas de aire acondicionado. También tenemos la parte de remanufactura que está en Reynosa, en México. Y tenemos otras divisiones que se encargan de desarrollar muchas cosas. Los compresores híbridos, por ejemplo, son elementos que nosotros desarrollamos como pioneros en el mercado de las partes automotrices y son compresores que ya están circulando en el mercado. Decimos que en cuanto a compresores tenemos el 60% de nuestra fabricación, o sea, son propios de nuestras fábricas, y el otro 40% contamos con algunos fabricantes originales de vehículos u otras fábricas para algunas partes. Entonces, por ejemplo, nosotros fabricamos el 80% del compresor y hay ciertas partes que lo fabrican otras fábricas que son aliadas de nosotros. Ahora bien, hablemos ya de temas más técnicos y entramos a la parte del fan clutch. El fan clutch, hay muchos tipos de fan clutch, como yo les decía, de accionamiento térmico, de accionamiento no térmico, de reacciones electrónicas u otras que no. ¿Qué tenemos nosotros importantes para cuando los elementos están conectados a la bomba de agua? Hay momentos que, dependiendo del tipo de vehículo, viene el mismo eje para ciertos accionamientos dentro del vehículo. Entonces, cuando se cambie la bomba del agua, cuando nosotros vamos a hacer un mantenimiento y se cambia, definitivamente vemos que esa bomba de agua ya tiene inconvenientes, es ideal cambiar el embrague del ventilador. ¿Por qué al mismo tiempo? Porque comparten el eje común y tienen la misma vida útil. Nada ganamos con hacer un cambio de una sola de las piezas cuando el eje que comparten tiene un desgaste. Entonces, es lo principal. Si hay piezas que compartimos porque estas piezas están constantemente girando. El fan clutch, por ejemplo, nunca está quieto. Cuando el vehículo está andando, cuando el vehículo está circulando, el fan clutch siempre está en movimiento.
y está en movimiento y trabaja constantemente. Cuando él se acciona o cuando él hace ese trabajo de embragar o de conectarse con el otro sistema, cuando nosotros lo demandamos o cuando el vehículo lo requiere, cuando el vehículo hace algunas solicitudes y pide que se active. ¿Por qué? Porque está conectado al ventilador. Entonces, lo que hace el embrague es gira normalmente al 20%, o sea, él siempre está trabajando y siempre va a tener un desgaste. El hecho de que nosotros no utilicemos el aire acondicionado no quiere decir que no tengamos desgaste. Sí vamos a tener un desgaste, pero del 20%. El 20% normalmente de los embragues está funcionando, del fan clutch. Entonces, aquí les traigo una imagen muy representativa, muy bonita, de cómo está compuesto uno de los fan clutch. Me gustaría escribírselos todos, pero pues el tiempo es bastante corto. Entonces, aquí podemos ver que está el fan clutch y todas y cada una de sus partes. El rodamiento que le permite girar a él bajo el eje, que se los estoy mostrando aquí, y como unas rendijas o caminos, y estas rendijas o caminos van a tener una circulación de silicona siempre y cuando él lo indique o lo requiera. Aquí en la parte superior hay una espiral, y esa espiral lo que hace es que con la temperatura se expande o se mantiene. Si él se expande, lo que hace es que ingrese inmediatamente la silicona, el recorrido que necesita, y de esa manera hace que el embrague se conecte a, al momento de conexión para poder empezar a trabajar a la velocidad que lo requiere el vehículo. Entonces, si estas rendijas no tienen esa alimentación, ese elemento que le hace falta para poder circular, simplemente lo que él va a hacer es mantener su velocidad constante y alistarse para cuando necesite hacer el embrague, para cuando necesite conectarse. De acuerdo a lo que nosotros pues tenemos, aquí les traigo algunos números que son las referencias pues más comerciales. Dentro de esas están pues los vehículos coreanos, están los Ford, están los Jeep, están los General Motors, que son pues comerciales, vehículos muy comerciales. Las presentaciones, ¿qué quiero que vean ustedes aquí? Además de las referencias que son muy comerciales, es que cuando este fan clutch llegue a ustedes o llegue a alguno de nuestros clientes, ¿cuáles son las cosas que nosotros tenemos que revisar? Que ninguna de estas partes, y aquí les traigo algunas imágenes, ninguna de estas partes tenga residuos de aceite. No debería tener en ninguna parte, ni en la parte superior, ni en la inferior, por ningún lado debería tener una fuga de aceite. Si tenemos alguna muestra de aceite, inmediatamente debería ser cambiado, no se debería instalar. Ahora bien, si dado el caso es alguno de nuestros compresores, ustedes pueden hacer la solicitud al vendedor que corresponda, a quien les venda la pieza, o si nosotros, o si ustedes son los distribuidores, dejarnos saber a nosotros para poder hacer el cambio inmediato de la pieza. Él no debería tener muestras de aceite en ninguna de las partes. Y no debería estar golpeado. Normalmente él viene muy forrado, organizadito, para que no sufra golpes, porque todas sus piezas, todas las hendiduras que tiene, tienen una función especial. Entonces no deberíamos instalar tampoco un fan clutch que tenga inconvenientes o que tenga muestras de golpes. Bien. El compresor. Ya pasamos del fan clutch al compresor. Dentro del compresor nosotros tenemos que conocer varias cosas. El compresor de aire acondicionado tiene la función de comprimir el gas, yo les había comentado. Al momento de comprimir el gas, inicia el ciclo. O sea, lo comprime y lo tiene que dejar salir en algún momento. Ahora, dentro de los compresores, y aquí les voy a mostrar ya la función completa: difusión, expansión y compresión de un gas. Entonces, aquí está el proceso. Este es un ejemplo de un compresor de tipo pistón. Hay 3 tipos de compresores diferentes que se usan, que ya se los voy a mostrar, y el objetivo es que él esté haciendo su trabajo constantemente, entregando de manera eficiente la compresión que se requiere para cada uno de los usos que requiera el vehículo. Entonces, este procedimiento se puede revisar, se puede trabajar. Ahora, una vez nosotros vayamos a hacer el mantenimiento, no podemos simplemente destaparlo y volverlo a armar como si nada. Si nosotros, en caso, y esta vez hablando como fabricante, si en algún momento ustedes destapan o abren un compresor, un fan clutch o alguna de estas piezas, las garantías se van a perder, dependiendo de lo que nosotros querramos. En la página de Four Seasons, en la página de Hayden, siempre que busquemos una pieza va a aparecer qué tantos kilometrajes, qué tanto tiempo tenemos de garantía en cada uno de los productos. Normalmente para Four Seasons tenemos 3 años de garantía, que es bastante, diría yo, para lo que dan normalmente los fabricantes. Entonces, si
nosotros vamos a hacer una reparación, verifiquemos que pues esté primero dentro del procedimiento de garantía, que si se abre pues obviamente va a perder la garantía como tal, y que si vamos a hacer un mantenimiento pues debería ser del sistema, más no exactamente de la pieza que viene compacta. Aquí les quiero mostrar antes de irnos, quiero mostrarles lo siguiente. El compresor como tal, fíjense ustedes que cuando toma las partículas ese cilindro y lo lleva a su mínima expresión, a su momento más pequeño, es cuando las partículas están más juntas. Y cuando la expansión, pues digamos que él tiene que separarlas o tiene que dejar mucho espacio entre ellas. Entonces, para que pues podamos ver cómo trabaja cada uno de estos pasos, ¿cierto? Los tipos de compresores que nosotros tenemos y que existen más bien, en este caso, hay un compresor que se conoce como compresor scroll o centrífugo. Es un rotor que viene en forma de espiral, ¿cierto? Y comprime el gas sin interrupción, está ahí constantemente trabajando. Son dos espirales, uno gira dentro del otro, es como si tuviéramos dos piezas y están constantemente trabajando allí para poder generar el proceso de compresión. Se utiliza bastante, pero la verdad él se usa más para la parte de hogares, de casas y demás. Hay otro tipo de compresor que es el compresor swing. Bueno, esperen, les amplío aquí un poco la imagen. Estos son los compresores y constantemente, digamos que la línea morada que ustedes alcanzan a ver allí se va a mover dentro de los canales que le permite la línea verde. Y así es como genera la compresión. Bien. Tenemos otro tipo de compresor, que es el compresor swing o rotativo. Fíjense ustedes, es distinto, su composición o su movimiento también es distinto. Lo hace dentro de un círculo y tiene como un accesorio adicional, diría yo, como un aro mayor, pero completo, y va girando. A medida que va girando, va generando esa compresión que se requiere. Se desliza, esta palita se va deslizando y va generando ese gas. Y como él está haciendo sus movimientos circulares, él permite que entre el gas y salga el gas. Y cada vez que hace el movimiento, la salida del gas va a ser a una temperatura pues mayor a la que entró. Son diferentes, cumplen diferentes funciones también. Es un tornillo sin fin y gira constantemente para pues comprimir el aire. Y el compresor alternativo o de pistón es muy usado, es este tipo de compresor, y viene con su entrada de gas, funciona como un motor normal, un cilindro donde él está pues constantemente haciendo un movimiento vertical y necesita un eje para poderse mover. A medida, y este fue el ejemplo que les di, a medida que él se va desplazando y entre pues, más superior tenga su pistón, entre más arriba esté, pues más comprimido va a estar el gas y va a poder hacer una excelente entrega del gas caliente o de la temperatura deseada. Son tres tipos de compresores que se usan, dependiendo pues del uso se va a elegir uno u otro. Aquí viene la parte, digamos, que más nos interesa a nosotros, y he corrido un poco porque veo que pues las personas que estamos somos pocas y que, no sé, de repente no tengan muchas preguntas. Aquí nos dicen, Jackie, ¿estás? ¿Jackie? Sí, aquí estoy, Katy. Ok, veo que hay una pregunta. Sí, sí. Estaba tratando aquí de poder comunicarme, pero estaba en mute. Hay una pregunta, dices, por el chat. Sí. Yo no logro ver la Ok. pregunta por el chat. Puede ser que te la hayan enviado a ti directamente y no a todo el mundo. Ok, mira, me preguntan lo siguiente, ¿todos los aires acondicionados funcionan a la misma presión? No, no. Cada aire acondicionado va a tener una presión distinta dependiendo del tipo de compresor que tenga y dependiendo de la distancia que tenga que recorrer dentro del sistema. Por ejemplo, si es un vehículo, este es un ejemplo súper claro y que me encanta, porque cuando nosotros tenemos un vehículo pequeño y vámonos a un Kia Picanto, que todos lo conocemos, y vámonos a una tractomula. En México no me acuerdo cómo les dicen, si me pueden escribir al chat les agradezco porque no me acuerdo, pero es un vehículo grande, un bus, pero no, allá no le dicen bus, le dicen de otra manera, camión, un camión. Los camiones, entonces el sistema de aire acondicionado es tan delicado cuando se va a hacer el mantenimiento, y aquí pues digamos que entramos al tema de la presión,
que la distancia que tenemos desde la máquina donde se va a hacer el mantenimiento hasta el vehículo no puede superar más de 2 metros la manguera. Hay mucha gente que lo hace, ¿no? Coloquemos la máquina ya y colocamos una extensión. No, eso afecta el sistema. Entonces, cada vehículo, claro, yo me fui a unos ejemplos exageradamente grandes, más son importantes porque así podemos dimensionar qué es lo que estamos hablando. ¿Qué presión necesitamos nosotros para hacer una alimentación de un vehículo que tiene unas mangueras que tal vez pueden medir 3 metros? A un vehículo que puede tener 6, 8 metros por donde tienen circuitos y demás. Entonces, la presión como tal va a ser representativa para que llegue a todos los lugares y lo haga de una manera eficiente. Entonces, si es diferente, va a depender del tipo de compresor que manejemos, va a depender del tipo de fan clutch que tengamos, del tipo de motor, porque hay fan clutch y hay compresores que necesitan incluso voltajes y corrientes distintas. Entonces, cuando vemos que no lo o que no, el motor del vehículo no es capaz de alimentarlo, hay que disminuir la potencia del compresor para que haga una entrega, digamos que no tan eficiente, pero que tenga sistema de aire acondicionado. Tanto así que hay vehículos que no traen sistema de aire acondicionado. Entonces, para reducir gastos, para reducir consumos y demás, se quita el sistema de aire acondicionado. Bien, la otra pregunta ¿es posible implementar filtro de aire acondicionado en los vehículos diseñados sin filtro? Pues de que es posible implementar, yo creo que todo es posible. Claro que sí, es súper posible. El tema es que si viene sin filtros, debe ser por alguna función. Tendríamos que ver el caso específico del vehículo como tal. Hay otra pregunta que me dice, ¿hay casos en los que se puedan intercambiar el tipo de gas? Sí, hay muchas personas que lo han hecho. Que no es conveniente, no debería hacerse porque cada gas tiene una función distinta. No, o sea, su comportamiento, recordemos que el gas se comporta de acuerdo a su composición química. Entonces, si tenemos una presión que ya está establecida y que ya sabemos que cuando llega a la evaporación tenemos un lugar establecido y un evaporador que hace su correcta tarea, cuando cambiemos el gas vamos a tener una respuesta distinta. Puede que funcione, pero su respuesta va a ser más lenta, va a ser más rápida, va a desgastar más o menos los sistemas. El medidor como tal no va a ser eficiente porque sus rangos de medida van a estar calibrados de otra manera. Bien. Hay otra pregunta que dice, ¿hay una recomendación en horas o kilómetros para realizar el mantenimiento? Bueno, la verdad es que el sistema de aire acondicionado es algo a lo que la mayoría de personas le prestan cero de atención. Y cero es cero porque el sistema comienza desde el filtro. Cuando hacemos el cambio de muchas partes del vehículo se cambian algunos filtros, más el sistema como tal se repara o se revisa cuando el sistema no está trabajando. Cuando ponemos, y esto pasa cuando activamos el aire acondicionado, colocamos la temperatura fría y vemos que no está enfriando. No hay tanto problema cuando el vehículo calienta, hay más problema cuando el vehículo enfría porque el sistema se esfuerza mucho más en ganar una temperatura baja. Entonces, cuando vemos que el sistema no está enfriando, es cuando nos preocupamos los dueños del vehículo, cuando lo notamos, y ahí es cuando comenzamos a buscar soluciones. En realidad, no hay un kilometraje específico donde podamos decir deberíamos hacer mantenimientos cada tanto. Sin embargo, la garantía estándar para lo que son compresores y demás van a 36.000 millas, 3 años de garantía. Hay otra pregunta aquí que nos dice, ¿hay alguna manera precisa de saber si está funcionando correctamente el fan clutch? Pues precisa, sí, hay muchas, hay muchas. El fan clutch se va a activar con un voltaje, nosotros podemos medir las salidas del voltaje dependiendo del vehículo. Muchas personas nos preguntan a nosotros, pero ¿cuál es el voltaje específico? Bueno, lo que pasa es que nosotros no podemos decir el voltaje específico porque cada vehículo tiene un rango de trabajo. Entonces, tendríamos que revisar el vehículo específico, la marca, el modelo, para decir, el rango de este vehículo es tal, y vamos a revisarlo. La mejor manera de revisarlo, Javier, y para todas las personas que nos están acompañando hoy, es hacerlo de manera organizada y electrónica. Es decir, agarrar un multímetro, ver las respuestas de momentos de activación, verificar en el momento de temperatura, medir con un termómetro incluso, cuando sube la temperatura, baja la temperatura cerca de él, y verificar si él está haciendo su trabajo en el momento que requiere. Podemos ver las respuestas específicas. Hay gente que dice, ay, mira, cuando lo giramos acá y se frena, entonces tiene algún inconveniente. Sí, sí lo puede sacar y mirar, y uno debería pegarle suavecito y él debería girar
a una velocidad constante no debería frenarse. Sí, eso es una prueba que se puede realizar, pero la verdad lo mejor es hacerlo de manera electrónica o de manera eléctrica y poner allí algunas piezas para poder verificar si está trabajando o no y verificar el tiempo de respuesta de él. ¿Qué más hay aquí? No hay más preguntas. Igual si quieren hacer más, vamos a estar ahí pendientes, ¿vale? Bien. Soluciones a problemas frecuentes. Fíjense ustedes que aquí comienzan algunas de las respuestas más representativas y ¿esto de dónde lo saqué? ¿De dónde viene toda esta información? De las preguntas que nos hacen a nosotros de todo el mundo. Estas son digamos que las preguntas más constantes que nos llegan. Por eso las traje a cotación para poder analizar las respuestas. Nos preguntan, ¿cuál es el tipo y la cantidad de refrigerante y lubricante para mi vehículo? Entonces, empezando por ahí la pregunta, pues, para mi vehículo, ¿cuál es su vehículo? Para el vehículo no es lo mismo decir, mire, es un Ford Fiesta modelo 2012, cilindraje 1.4, me invento, ¿sí? 1.6, no sé. No, para mi vehículo, pues uno queda como, bueno, nos falta un poquito de información para poder saber. Pero básicamente aquí nosotros hacemos clic y lo traje de esta manera para que ustedes lo pudieran ver, que sí funciona. Y aquí nos dice la tabla de vehículos y nos dice el tipo de aceite, ¿cierto? Que necesitamos, la cantidad y el tipo de gas para el que viene. Entonces, fíjense ustedes, R134A, 5.50 onzas y PAC 46, tipo de aceite que se necesita. Hay compresores que vienen precargados con un poco de aceite. ¿Por qué vienen precargados? Porque se necesita para que las piezas no se peguen, para que las piezas no trabajen y funcionen, se necesita colocar un nuevo aceite. Hay gente que lo quita y otros que lo dejan. Él viene con un aceite, pero no viene con el llenado suficiente porque se va a regar dentro del transporte. Entonces, por esa razón no debería estar. El pack es lo que normalmente pues, se utiliza. Y como les decía, aquí en esta página ustedes pueden encontrar todas estas marcas. Miren, desde Acura, Audi, BM, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Fiat, Ford, Honda, entre otros muchos, Jaguar, Lexus, Lincoln, Mazda, Pontiac, Suzuki, Volvo y otras muchas que no han llegado a Colombia, que no han llegado a México, que no han llegado a países latinos, pero ahí está toda la información a la mano de ustedes cuando quieran instalarla y aquí comienza a aparecer ya los modelos de qué año a qué año, 2001 a 2003 y el lubricante que se necesita. Ahí está toda la información. Entonces creo que para ustedes va a ser muy fácil, lo voy a colocar aquí al chat para que, a ver, permítanme, ahora sí, para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan revisar. Bien. Listo, entonces, ¿cuál es el tipo y la cantidad de refrigerante y lubricante para mi vehículo? Ok, hay varios puntos de referencia para esta información, ¿cierto? La sección de compresión lo tenemos que revisar. O sea, yo les estoy dando un paso, pero el vehículo también trae una información. Hay que revisarla y hay que verificar que coincida con el tipo de aceite que estamos recomendando y poder hacer la instalación que corresponde. ¿Qué pasa cuando no colocamos el correcto? ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a jugar con los refrigerantes? Esto no es una partícula sana para nada el sistema. Esto ya es un proceso de mezclas que nunca se debió haber hecho, de contaminación, y esto va a afectar. Esto debería ser aceite, pero pues como pueden ver, no, ya ese aceite no es aceite. Aceite contaminado, aceite quemado, aceite de muchas formas que no es conveniente para el sistema. Bien, hay otra pregunta que nos hacen y nos dice, he instalado uno de sus compresores, acumuladores y tubos de orificio, pero el compresor hace mucho ruido. ¿Cuál es el problema? Entonces, cuando hay ruido dentro del sistema, puede ser muchas cosas. ¿Sí? Antiguamente uno escuchaba al técnico mecánico que decía, ay, hay un ruidito. No, eso es que le cayó un tornillo adentro. No, no, no. Aquí nosotros tenemos que verificar y tener claro que lo que está pasando por ahí es algo que está fluyendo, que está circulando. Entonces nosotros tenemos que ver si la cantidad es suficiente, si hace falta, y si hace falta, digamos que completarlo. Y si está muy pobre, pues poderlo completar, pero hasta los niveles permitidos por cada vehículo. Bien. Pobre flujo de aire a través del condensador, resultado de restricción externa al condensador o el radiador. Mal embrague del ventilador o motoventilador. Restricción interna al condensador o línea de descarga.
refrigerante del sistema o sobrecarga de aceite. Miren esto, sobrecarga de aceite. Esto es uno de los problemas más que encontramos mucho cuando vamos a diagnosticar. Sobrecarga. Le colocan demasiado, ay, pero un poquito más porque de pronto se acaba. No, no, la cantidad es la que requiere el sistema como tal. Aire en el sistema. Recordemos que este sistema, pues como es gas lo que está circulando, lo que nosotros necesitamos es que el sistema esté lo más limpio posible. Y limpio incluye que no tenga aire. Y mezclar refrigerantes. No deberíamos nosotros hacer ninguna mezcla de refrigerantes porque sus componentes, de acuerdo al fabricante, van a ser diferentes. Mayores cantidades de una cosa, menor cantidad de ciertos elementos químicos que al final lo que va a hacer es posiblemente desgastar las piezas y demás. Bien. Avanzamos con los núcleos del calentador comienzan a tener fugas un poco después de la instalación. ¿Tiene algún problema con los núcleos? O sea, si nosotros vemos que hacemos la instalación de núcleos, hacemos la instalación de estos radiadores, de estos condensadores y vemos que comienzan a tener fugas, aquí vale la pena resaltar que la electrónica, que todo lo que tiene que ver con corrientes afectan el sistema, tanto así que podemos generar una electrólisis que va a generar mucho más rápido el desgaste de las piezas. Para los que no sabemos, la electrólisis es como hacen el recubrimiento de oro y plata en las joyas, de oro, sobre todo. Oro, el recubrimiento se hace por ese mecanismo. Entonces, el resultado de una limpieza inadecuada del sistema de refrigeración puede generar las fugas del sistema. La limpieza inadecuada también puede provocar electrólisis. Lo que perpetuará, aquí lo que hace es hacer que esa corrosión y esa erosión sea mucho más rápida, sea muchísimo, que la pieza se desgaste muchísimo, todas las capas que pueda tener de protección y todo, la electrólisis se las come, se las lleva rapidito, y por eso encontramos elementos como estos. Permítanme, yo les hago aquí un acercamiento. Todo esto se puede generar por una mala limpieza del sistema. ¿Bien? Ok, volvemos entonces aquí y dice que el refrigerante contaminado y o cargado electrónico se comerá la delgada capa del núcleo del calentador de aluminio, latón o cobre. La corrosión y la erosión pueden provocar fugas. Definitivamente todo lo que tiene que ver con el proceso de limpieza del sistema es lo que nos va a generar a nosotros un buen resultado en el momento de trabajo de todos y cada una de las piezas. Bien. Esta pregunta me causa esta gracia porque, bueno, eso viene dentro de la descripción del compresor, pero nos dicen, ¿cómo hago para entender qué arandela de sellado usar con cada uno de los compresores? ¿Sí? Aquí preguntaron específicamente por el de General Motors. Sin embargo, en cada caja, como yo les decía ahorita, de Four Seasons vienen varias arandelas, no viene una, vienen varias. ¿Para qué? Para poder hacer la instalación en diferentes tipos de vehículos. No todas se usan. Todas se usan algunas. Entonces, se proporciona una tabla, se entrega una tabla dentro de la caja para saber la aplicación que se requiere en cada una de las arandelas. Todas coinciden con el compresor, todas, pero con el vehículo no todas coinciden. Viene una aplicación de acuerdo a cada tipo de vehículo. Así, de esa manera se puede saber cuál de todas usar. Bien. Ok. Por último, durante la modificación, ¿cuánta carga de refrigerante uso? Entonces, el objetivo es cargar primero el 90% del sistema y después vamos a comenzar a ajustar la carga utilizando pruebas de diferencia de temperatura. Las diferencias de temperatura se pueden encontrar en nuestros consejos y fichas técnicas. La diferencia de temperatura se debe ir trabajando poco a poco. Si el vehículo no lo requiere, si nosotros ya cargamos el sistema y él acciona en el momento que requiere, hace la activación del ventilador, hace la activación de fan clutch, no deberíamos colocar mayor cantidad de ese refrigerante. Bien. Estas son las 5 preguntas que más nos llegan a nosotros. La verdad que la que más, digamos que me llama la atención es la de las arandelas, porque pues bueno, ahí viene una tabla, pero pues a veces no leemos las instrucciones y eso es lo que pasa. Esto en general, y yo siempre prometo 1 hora de entrenamiento para que podamos pues compartir con nuestras familias y demás. Así que estoy leyendo preguntas si las tienen en este momento y si no, igual vamos a avanzar diciéndoles que de nosotros es un placer que ustedes estén aquí hoy, que nos acompañen
y esperamos verlos muy pronto. Esto es simplemente un abrebocas y hoy teníamos citados pues a la gente que quisiera y que son clientes de nosotros en el sistema de aire acondicionado. Así que, como les digo, esto es un abrebocas, era como cerrábamos el año. Les comento que nosotros durante el año tenemos 6 entrenamientos diferentes donde hablamos temas de BBTs, programaciones de cuerpos de aceleración, ajustes de computadoras, manejos de multímetro. O sea, aquí vimos algo de multímetro, pero no vimos cómo se hace la conexión y demás. Y sí tenemos un entrenamiento especializado solamente para hacer pruebas, por ejemplo, cómo probar el TPS con el multímetro, cómo hacer pruebas de cuerpo de aceleración con el multímetro, cómo hacer pruebas de sensores de diferentes tipos con el multímetro. Entonces, los quiero invitar a que hagan parte de esto. Yo, de mi parte, pues me despido de ustedes, les agradezco mucho el tiempo y quedo atenta a las preguntas que tengan. Espero sus comentarios. Jackie, te dejo el cierre. Ok, muchas gracias, Katy. Excelente entrenamiento. Veo que hasta el momento no han llegado más preguntas, así que vamos a dar cierre. Les agradecemos nuevamente a todos por haberse unido a este entrenamiento y será hasta la próxima. Estaré enviando luego más información acerca de nuestro siguiente entrenamiento, creo que es en diciembre. Así que les estaré enviando un recordatorio para eso, para que también nos puedan acompañar y sin quitarles más tiempo, que tengan buenas noches todos. Jackie, una respuesta más, discúlpame. Hay una pregunta que llegó ahora adelante, último. Gracias. Hay una pregunta que llegó ahorita y me dice lo siguiente, me encantó. Dice, espérenme que se me perdió aquí. ¿Cuál es el método para detectar fugas de gas en compresores, ya que cuando está estático es difícil detectar la misma? Bueno, hay unos mecanismos que para Jaime Vidana. Jaime, mira, ay, se me olvida el nombre, como unos líquidos especiales que uno los aplica por todo el sistema y él comienza a detectar las fugas con una luz ultravioleta, nos muestra dónde están las fugas del sistema. Si el compresor está en funcionamiento, hay un gas, hay una máquina que produce como humo. Entonces, metemos el vehículo en un lugar, en una casa, en un parqueadero, que tenga puertas, que no tenga mucha corriente de aire. Y colocamos ese humo allí y ahí comenzamos a ver si hay una fuga, por ejemplo, de gas como tal, que ya genera un movimiento como de aire, vamos a poder identificarla. Pero hay varios mecanismos. La manera pues más profesional es tener la máquina para poder verificar las salidas, entregas de presión y demás. Entonces, esas son las formas de hacerlo. Ahora, importantísimo, hay 2 medidores de presión, alta y baja, que podemos hacer conexión en el sistema y podemos trabajarlos. El de alta normalmente es rojo, el de baja es azul, y lo conectamos a las salidas de cada uno de las conexiones que nos da el vehículo. Debería estar el vehículo apagado y demás para poderlo después accionar y verificar las presiones, cómo las tenemos, si tenemos vacíos o si tenemos presiones. Se me olvidan ahorita medidas de PSI o pulgadas de mercurio, dado el caso que sea vacío. Entonces, así son las maneras profesionales, haciendo la conexión de los medidores para poder probar. Es la única manera y hay que ponerlo a funcionar. Si quieres hacer la manera correcta, hay que ponerlo a funcionar. No podemos hacerlo pues que es estático porque su función es comprimir y él lo hace cuando está en funcionamiento. Pero si hay alguna fuga específica de aceite y demás, lo podemos hacer con un líquido especial. Listo, Jackie. Ahora sí. Perfecto. ¿No tenemos más preguntas? Dice que estos métodos los aplicamos, pero no se detectan fácilmente. Jaime, sí, la única manera allí es ya colocar medidores de presión, pero que sean precisos. Si el medidor está descalibrado, vamos a tener inconvenientes. Tiene que estar muy calibrado y las conexiones se tienen que hacer, o sea, que llegue a sus puntos máximos para que no haya fuga en el momento de la conexión como tal. Ahí es la única manera de poder hacer la prueba de fugas. Tal cual como se hace una prueba de fugas de cilindros, igualito. Okay. Listo. Cerrado ahora sí, gracias, Jackie. Perfecto, muchas gracias, Katy. Ahora sí nos preparamos para poder culminar nuestro entrenamiento. Muchas gracias a todos, que pasen buenas noches. Estén atentos para la información que enviaré próximamente para nuestro último entrenamiento del año. Y los dejo, que pasen buenas noches.
Gracias y buenas noches para todos.